Gloria a Dios. Dios bendiga su vida. Hermana, hermano, Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema bajo luz del Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo. Mateo 24, versículo 11. Son palabras que mi Cristo las dejó escritas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El tema es, ¿quién es un falso profeta? Oiga esta palabra, ¿quién es un falso profeta? El que da profecías para el futuro, que no están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, para el futuro, ese es un falso profeta. Profecías que no están de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, dadas por un hombre o por una mujer, ese es un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Número uno, el que no tiene llamado de Dios para predicar y enseñar de la Biblia, de la palabra de Dios. Ese es un falso profeta. El que no ha sido llamado de parte de Dios para predicar y enseñar de la Biblia. ¿Cómo va a predicar y cómo va a enseñar si no ha sido llamado? Número dos, todo aquel que enseña mal de la Biblia es un mal profeta. Es un profeta falso. Todo aquel que enseña mal de la Biblia es un falso profeta. Aleluya. Número 3. Todo aquel que profetiza mentiras es un falso profeta. Dios no está de acuerdo con los falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Número 4. Todo aquel que no profetiza bien lo que está escrito en la Biblia para tiempo futuro es un falso profeta. Te voy a comprobar con la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si alguien es un profeta verdadero, porque sí lo hay hombres y mujeres verdaderos profetas de Dios. Si tiene un espíritu de profeta, este profeta debe estar sujeto a los profetas que están escritos en la Biblia. A lo que los profetas hablaron y está escrito en la Biblia. Eso es lo que dice esta palabra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sujetos a qué profetas? A los que profetizaron en la Biblia para el futuro. Usted no puede decir una cosa lo que no haya dicho un profeta de la Biblia. Usted tiene que profetizar lo mismo que los profetas profetizaron en la Biblia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando usted va a Daniel capítulo 9, verso 2, usted puede ver a Daniel interesado en las profecías que Jeremías dio. Jeremías ya había muerto, pero Daniel está indagando acerca de lo que el profeta Jeremías había hablado por medio de Jehová de los ejércitos, la palabra que Dios le había dado, las profecías futuras. Porque Daniel era un profeta genuino y no iba a hablar locuras. Iba a profetizar verdades que ya habían sido profetizadas por el profeta Jeremías.
No puede un profeta hablar una cosa y en otro país otro hablar otra cosa. La profecía futura está escrita en la Biblia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire qué peligro. Si fuese posible hasta los escogidos, dice la Biblia. Hay falsos cristos y hay falsos profetas. Pero todos estos trabajan para el reino de las tinieblas. Terrible, hay que tener mucho cuidado. Todo aquel que no profetiza bien lo que está escrito en la Biblia para tiempo futuro es un falso profeta. Por eso el tema se llama ¿quién es un falso profeta? La palabra está revelada, está escrita. Solamente necesitamos la luz del Espíritu Santo, que es revelación en la palabra, para poder entenderla, comprenderla y ponerla por obra. ¿Cómo usted va a conocer un profeta? Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted conoce la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Cuando usted conoce los frutos del Espíritu Santo, usted se da cuenta quién es verdaderamente un ministro de Dios. Cuando usted conoce la palabra, la doctrina, usted se da cuenta si alguien está profetizando de parte de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Lo dijo mi Cristo. Aquí está la palabra. ¿Sabe? Los profetas falsos, ellos se levantan, no esperan que Dios los llame. Ellos, por sus propios impulsos, por sus propios pensamientos, se levantan a profetizar. No esperan que Dios les hable. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado. El falso profeta no tiene el Espíritu de Cristo. No tiene el Espíritu Santo. Cuidado. Y el espíritu de los profetas esté sujeto a los profetas. Yo no puedo hablar una profecía que no esté escrita en la Biblia. Y para hablarla tengo que enseñarla bien, tal como es. Darle el verdadero significado, la verdadera interpretación, la verdadera dirección. ¿Para qué tiempo habla? ¿Por qué habla? ¿Y para quién habla? Aleluya. El apóstol Pablo era un profeta. Yo no puedo hablar cosas que Pablo no habló. Jesucristo, el profeta de profetas, que quedó escrito en la Biblia. Yo no puedo hablar cosas que no estén escritas en la Biblia. Pedro era un profeta. Un apóstol es un profeta. Sabe manejar los 5 ministerios. El de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Juan, el del Apocalipsis, un profeta verdadero. Yo no puedo hablar cosas de las cuales no están escritas en el libro de Apocalipsis. No puedo inventarme una profecía que no esté escrita en la Biblia. Porque entonces sería un falso profeta. Las profecías futuras están escritas en la Biblia. Que hay visiones para este tiempo. Pero no tiene que ver con las profecías futuras que se van a cumplir para la iglesia de Cristo. Profecías como la venida de Cristo, que estamos esperando su segunda venida. La profecía de que Jesús iba a venir, iba a nacer de una virgen, ya se cumplió. Y que iba a resucitar, ya se cumplió. Pero estamos esperando esta profecía, la segunda venida de mi Cristo. Y que los va a llevar al cielo.
se va a cumplir. Oiga, ¿para dónde vamos? Para el cielo. No nos quedamos aquí en la tierra. Mi Cristo no se queda aquí en la tierra. Lo encontramos en las nubes, en los aires. ¿Quién es el encargado de llevarlos al encuentro a las nubes en los aires? El Espíritu Santo los va a levantar como novia, como iglesia de Cristo. Mucho cuidado en estos tiempos con los falsos profetas. Eso es lo que mi Cristo estaba hablando en esta palabra. Mateo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay mucha gente que está engañada con un falso evangelio, con mentiras, por hombres perversos. Todo aquel que se atreve a enseñar de la Biblia y no la enseña bien es un falso profeta. Escuche esto. Todo aquel que quiere enseñar la Biblia y no la enseña bien es un falso profeta. Porque va a profetizar mal, va a profetizar mentiras, va a profetizar engaño, va a desviar a las personas de la verdad de Cristo. Cristo, la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Aleluya. No podemos decir que seguimos a Cristo y tenemos un evangelio desviado de las verdades que están escritas en la Biblia. Dios te guarde y Dios te bendiga. Estamos en los últimos finales de la gracia, tiempo de la gracia, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuidémonos, no nos dejemos poner manos de cualquier hombre o cualquier mujer desconocida, porque hay muchos falsos profetas que se han levantado por el mundo y tienen el espíritu del anticristo, no tienen el espíritu de Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Tenga cuidado de ser engañado, de ser engañada. Cristo le ama. Dios le bendiga. Amén y amén.